Mi nombre es Juan Diego Martínez Tovar. En esta ocasión, en la materia de Taller de Investigación 1, a cargo del Dr. Jorge Refugio Reina de la Rosa, les vengo a presentar la aplicación del método científico en la película Aceite de Lorenzo, también conocida como Un Milagro para Lorenzo. Un Milagro para Lorenzo es una película que se filmó en 1992 y data hechos reales, por lo cual es una película muy peculiar para analizar el método científico. Antes de proseguir, debemos de saber qué es el método científico. El método científico es una metodología que se utiliza para obtener nuevos conocimientos y su objetivo principal es dar respuesta a un problema. Los pasos a seguir son los siguientes. Primeramente debemos de observar. Segundo, debemos de hacernos preguntas. Tercero, debemos de hacer una hipótesis. Cuarto, debemos de experimentar. Quinto, debemos de llegar a una conclusión. Y sexto, debemos de reportar los resultados. Bien, las observaciones que obtuvieron fueron las siguientes. Primeramente observaron el cambio de comportamiento de Lorenzo. Él empezó a comportarse de una manera muy extraña, lo cual lo notaron los maestros. Además de eso, reportaron sordera, lo cual él escuchaba música muy ruidosa, además de la pérdida de la capacidad motriz. Bien, el segundo paso es hacernos preguntas. La principal pregunta fue la siguiente: ¿cómo podemos ayudar a Lorenzo? Debido a que era una enfermedad bastante rara. La segunda pregunta fue: ¿serán parásitos? ¿Y los contrajo en África? Debido a que Lorenzo estaba en África. Y en África hay una diversidad de parásitos que pueden producir enfermedades bastante raras, como la que tenía Lorenzo. ¿Estará sordo? ¿Tendrá problemas en casa? Esa fue una pregunta por parte de los maestros. Tercero es la hipótesis. La hipótesis que dio el médico fue la siguiente: es una enfermedad neuronal, por lo cual él le diagnosticó ALD. El ALD es un tipo de afección hereditaria que daña la membrana que aísla las células nerviosas. Dicha membrana es la mielina. El ALD, el cuerpo no puede descomponer ácidos grasos de cadena muy larga, lo que hace que estos se acumulen en el cerebro y en el sistema nervioso. El ALD se produce entre los 4 y los 10 años. La materia blanca del cerebro se daña agresivamente y los síntomas empeoran con el paso del tiempo. Esa fue la hipótesis propuesta por el doctor. Hay que recordar que además él estableció o les informó a sus padres en base a los conocimientos que habían en esa época que el ALD era hereditaria, que se transmitía por medio del cromosoma X. Hay que recordar que el cromosoma X es el que aporta a la madre. Y las madres eran portadoras, por lo cual el ALD era más agresivo en los hombres. Bien, una vez que entendieron qué le afectaba, crearon ejemplos muy sencillos para poder llegar a una hipótesis. Utilizaron el ejemplo del lavatrastes, en el cual tiene una entrada que sería el agua y el resto serán los residuos. Y la salida sería el drenaje. De donde los padres trabajaron arduamente para poder comprender mejor la enfermedad. Por lo cual llegó al cuarto paso, que es la experimentación. La primera experimentación que realizaron fue por medio de la asociación. Hay que recordar que Lorenzo, las primeras ayudas que él obtuvo fue por parte de una fundación. El experimento que hacían en dicha asociación fue la siguiente. Ellos restringían a Lorenzo de alimentos que contenían grasas saturadas. Esto es, ellos limitaron la cantidad de ácidos grasos de cadena larga en la dieta de Lorenzo y de los demás niños que tenían ALD. Con el transcurso de 6 meses, los padres observaron que Lorenzo no tenía cambios significativos. Los niveles de ácidos grasos de cadena larga se mantenían. Por lo cual, por medio del padre, hicieron la siguiente experimentación. El padre le suministró a Lorenzo ácido oleico monosaturado, que se encontraba principalmente en el aceite de oliva.
La cantidad suministrada fue de 30 mililitros diarios, por lo cual los resultados que arrojó dicha experimentación fueron las siguientes. El padre observó que al suministrarle ácido oleico, Lorenzo bajaba los niveles de ácidos saturados o los niveles de ácidos grasos de cadena larga en un 50%. Hay que recordar que la tía se propuso para recibir primero la dosis y como vieron que en ella funcionó, la suministraron a Lorenzo. Fue un avance significativo, el 50%, hay que recordarlo. El tercer experimento fue suministrarle ácido erúsico en cantidad de 8 miligramos diarios en porción de 4 partes de ácido oleico y 1 parte de ácido erúsico. Hay que recordar que esta fue la parte más importante de la experimentación, la suministración de ácido erúsico. El quinto paso fue obtener conclusiones. En la conclusión en base al primer experimento fue la siguiente. El primer experimento fue el establecido por la Asociación de Médicos, el cual restringían a Lorenzo de ácidos grasos de cadena muy larga. Hay que recordar que durante 6 meses Lorenzo no presentó cambio alguno, y también los demás niños, por lo cual esta experimentación es fallida totalmente. La conclusión obtenida por la suministración de ácido oleico fue que los niveles de ácidos grasos de cadena larga se redujeron en un 50%, por lo cual es un gran avance. Pero como todo científico o todo creador de un proyecto, hay que acercarnos más a la perfección, por lo que prosiguieron al tercer experimento, que obtuvieron las siguientes conclusiones. Al suministrar el ácido erúsico, concluyeron en base a la experimentación que los niveles de ácidos grasos de cadena larga se normalizaron por completo en los niveles de Lorenzo. Bien, el experimento que cumple con la hipótesis de disminuir la concentración de ácidos grasos en el cuerpo de Lorenzo fue el tercer experimento, que fue el consumo de ácido erúsico, por lo cual hizo un gran avance a la ciencia médica, el desarrollo del aceite de Lorenzo, que ayuda a un niño con ALD a no sufrir esto si se detecta a tiempo. Bien, el último paso es reportar los resultados. Hay que recordar que hicieron un mini documental en el cual se mostraban niños con ALD que llevaban una vida normal cuando estaban consumiendo el aceite de Lorenzo. Hay que recordar que mostraron un ejemplo muy peculiar de un niño que jugaba béisbol. A pesar de que la enfermedad hace que los niños pierdan la capacidad motriz, el niño jugaba béisbol y lo continuó jugando muy bien. Hay que recordar que con el paso del tiempo, Lorenzo tenía una esperanza de vida muy baja, el cual la pudo alargar muy significativamente. Esto será todo por mi parte, gracias por tomarse el tiempo de ver este video.